Alan Madison Turing, mejor conocido solo como Alan Turing, nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, London, y muere el 7 de junio de 1954, en otro pequeño poblado de su país natal. A pesar de que no cumplió ni los 42 años, dejó un gran legado en todos los campos que decidió incursionar: matemáticas, lógica, computación, criptografía e incluso llegando a la filosofía y la biología. Su padre, Julius Madison Turing, era miembro del Cuerpo de Funcionarios Británicos en la India. Julius y su esposa Ethel querían que su hijo Alan naciera en el Reino Unido y regresaron a Paddington, donde finalmente nació. Pero su padre aún debía cubrir su puesto de funcionario en la India, por lo que durante la infancia de Turing, sus padres viajaban constantemente entre el Reino Unido y la India, viéndose obligados a dejar a sus dos hijos con amigos ingleses, en vez de poner en peligro la salud llevándolos a la colonia británica. Turing dio muestras ya desde su edad temprana del ingenio que más tarde mostraría prominentemente. Aprendió a leer por sí solo en 3 semanas, y desde el principio mostró un gran interés por los números y los rompecabezas. Sus padres lo inscribieron en el colegio Sid Mitchell cuando tenía 6 años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing, tal y como ocurrió con sus posteriores profesores. En 1926, con 14 años, ingresó al internado Sherborne en Dorset. Su primer día de clases coincidió con la huelga general en Inglaterra, pero era tan grande su determinación que tomó una bicicleta y recorrió 60 millas que separaban a South Maphon de su escuela, pasando la noche en una posada, una hazaña que fue recogida por la prensa local. Como muchos de nosotros, encontró en otras personas sus ambiciones. En su caso, Christopher Morcom, compañero de clase 14 años mayor que Turing. Morcom murió repentinamente el 13 de febrero de 1930, debido a complicaciones de tuberculosis bovina. La fe religiosa de Turing se hizo pedazos, y esto lo llevó a ser ateo. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, debe ser materialista. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte, y usó la decepción hacia la vida para forjarse metas. En 1928, con 16 años, Turing descubrió los trabajos de Albert Einstein, y no solo pudo comprenderlos, sino que además infirió las críticas de Einstein a las leyes de Newton, de una lectura en la que no estaban explícitas. Durante su edad escolar, Turing fue un joven cuyo optimismo y ambiciones se vieron acrecentados debido, a gran parte, a su intensa unión con su amigo Christopher Morcom, cuya muerte, aún joven, afectaría a Turing profundamente. Sus pasos académicos fueron muy ricos y variados. Su desinterés por las ciencias naturales y otros campos lo llevó a cambiar constantemente de universidad. Su primera opción fue el Trinity College, universidad de excelencia inglesa, pasando por la Universidad de Cambridge y King's College, donde fue nombrado profesor después de 4 años, en el periodo de 1931 a 1935, y donde se dio inicio a la teoría de los números computables, la famosa máquina de Turing. Sus publicaciones, investigaciones y trabajos se dieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, donde incursionó en la criptografía y donde fue una ficha fundamental para crear la máquina Bomb, que consistía en romper el código de máquina Enigma, un artefacto diseñado para los nazis, donde todo movimiento militar se encriptaba por medio de esta máquina. La Bomb, por cada combinación posible, se implementaba eléctricamente una cadena de deducciones lógicas. Era posible detectar cuando ocurría una contradicción y entonces desechar dicha combinación. Considerado padre de la inteligencia artificial, diseñó lo que hoy conocemos como el test de Turing, una prueba en la que, en resumidas palabras, se establece una comunicación con una computadora por medio de preguntas-respuestas y tú no te percatas de que ésta sea una computadora, entonces la inteligencia artificial es cuestionable y existente. Y su más grande legado, la máquina de Turing, un autómata universal, teórico, sencillo de entender, pero tan complejo que es imposible de construir con todas sus propiedades descritas. Una cinta infinita que pasa sobre un cabezal. Dicho cabezal tiene la propiedad de moverse hacia atrás o hacia adelante por las casillas de la cinta, y para cada entrada de un estado predefinido, un movimiento sobre la cinta, un dato por escribir y el siguiente estado a visitar. Su último legado lo trabajó durante sus últimos 2 años de vida, en la biología matemática, concretamente en la morfogénesis. Publicó un trabajo sobre esta materia titulado Fundamentos Químicos de Morfogénesis
en 1952. Su principal interés era comprender la filotaxis de Fibonacci, es decir, la existencia de números de Fibonacci en la estructura vegetal y la naturaleza en sí. Utilizó ecuaciones de reacción-difusión, que actualmente son cruciales del campo de la formación de patrones. Sus más grandes reconocimientos en vida fue ser nombrado caballero por la Orden del Imperio Británico y formar parte de la Royal Society. Durante el mismo año, en 1952, su autómata llegó al último estado, donde se enfrentó a un robo a su casa. Al presentar denuncia, se le cuestionó su homosexualidad, la cual no negó, y por tanto le fue imputado cargos por indecencia grave y perversión sexual. Se le dio la opción de ir a prisión o someterse a un tratamiento hormonal. Finalmente, escogió inyecciones de estrógeno que perjudicarían su salud, no solo con un notable aumento de peso y aparición de pechos, sino que afectaría su sistema psicomotriz. Finalmente, 2 años después, murió de envenenamiento por cianuro, el cual fue catalogado de suicidio, debido a que fue tras la ingesta de una manzana que contaminó por cianuro tras el manejo de sustancias en su laboratorio. La absurda mentalidad que da paso a una reflexión. Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan. El Imperio Británico, tras la presión del pueblo y diversas manifestaciones, pidió disculpas públicas por el trato dado a Alan Turing, pero años más tarde, las disculpas fueron retiradas tras el absurdo argumento de estipular como delito de homosexualidad en los años 50. Alan Turing es una inspiración personal. Volcó las experiencias de su vida para impulsar su talento. Hizo de la misma su más grande legado, donde cada experiencia de su vida la trascendió a nuevas etapas, estados de su vida, donde al llegar a un estado final, realmente trazó transiciones a millones de estados iniciales, de millones de investigadores que nos llevaban a la computación de hoy, tal como Steve Jobs. ¿Sabes por qué el logotipo de Mac es una manzana mordida? Pues es en honor a Alan Turing y su muerte tras morder una manzana envenenada.